Muchas gracias por la participación a todos y por dedicar su valioso tiempo en escucharnos, ¿ok? Nuestra propuesta. La idea de la propuesta del webinar es ofrecerles información básica de cómo llevar desde una idea, desde un concepto de desplegar una red FTTH o FTTX, ¿verdad? Básicamente en pequeñas poblaciones y pequeñas ciudades, ¿ok? Donde tenemos una solución o un requerimiento integral de atender como un ISP preferente en la localidad. Entonces, desde Filum, nosotros, producto de la experiencia que ya tenemos en varios despliegues a nivel nacional, la idea es que podemos consolidar toda esta experiencia en una línea de trabajo como la que estamos viendo, que lo consolidamos en una propuesta de valor, donde inicialmente ofrecemos un diseño de las redes FTTX, ¿verdad? Podemos apoyarlo con una administración general del proyecto, por supuesto. Posteriormente hay una construcción del proyecto y una consultoría integral de toda esa experticia. Segundo acá. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una atención personalizada. Hay una propuesta integral que iniciamos con una elaboración de un anteproyecto, como decía, desde el concepto inicial, ¿verdad? Esa evaluación inicial del anteproyecto nos da una evaluación financiera específica para cada proyecto. Consolidamos el grupo técnico de trabajo y esa propuesta puede ser replicada a nivel nacional. ¿Okay? Aquí tenemos algunos números de contacto que lo vamos a pasar al final, ¿ok? Me voy a permitir un momento para hacer un cambio a la presentación definitiva. Estamos viendo la presentación en PowerPoint de RGFTTX, ¿cierto, José? No, Andrés, todavía está la de Filum. Tienes que salir de ahí, dejar de compartir ese y poner la otra. Perdón. Un Tranquilo, momentito, entonces. no se preocupe. Están todavía en los contactos de Filum. Ahora sí tienes que compartir la otra. Solo ponerle un módulo de presentación. Listo. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos la presentación que nos va a hacer un roadmap, ¿verdad? De cómo, desde un concepto inicial, desde una idea de atender a una población para darle servicios avanzados de telecomunicaciones bajo fibra óptica, podemos conseguir de manera exitosa una red que compite con en todos los estándares, tanto nacional como internacional, en cuanto a normas, regulación y aspectos regulatorios, ¿no? El temario principal o consolidado, digamos, va a ser desde el concepto inicial del anteproyecto que desemboca en un proyecto. Esos proyectos, por supuesto, tienen una serie de documentos entregables, que es el tema de toda la documentación preliminar para procesar toda esa información, conseguir presupuestos, cotizaciones y luego pasar a la construcción. Luego que se ha obtenido la construcción global de la red, evidentemente viene la parte de delivery hacia el usuario, que es la instalación del usuario. Ahora bien, teniendo una red FTTH desplegada en una ciudad, si hemos considerado previamente en esa red y hemos hecho consideraciones de segmentos de clientes específicos, aparte de la red FTTH, se le puede dar un gran contenido y valor agregado, que es lo que llamamos capas de servicios. Para el anteproyecto, ¿qué insumos necesitamos para el anteproyecto? No es más que la idea inicial de la localidad que queremos atender. ¿Ok? ¿Cuáles son esos insumos que necesitamos? Prácticamente, bien, para poblaciones aisladas o racimos o clúster de poblaciones, necesitamos lo principal, la ubicación de la OLT. Este es el punto clave que, si bien es posible que desde el punto de vista de la precisión exacta de la ubicación pudiera no estar definida inicialmente por temas de adquisición de la localidad, del punto de ubicación, seguramente si somos en este momento un wireless ISP, tenemos la ubicación de la antena de la torre
¿Ok? Otra información que puede ser pertinente en este caso es el índice de penetración. Si queremos una población que tenemos, no sé, 2.000 habitantes, el índice de penetración puede ser importante para determinar el presupuesto global que queremos invertir inicialmente. Por supuesto, la definición de la huella. La definición de la huella, preferiblemente, muchas veces es conveniente comenzar radialmente desde el centro de la ciudad para ir expandiéndose de manera radial. ¿Ok? Ahí, aquí vimos una población aislada, donde vemos que tenemos una ubicación del site interno, donde tenemos una antena receptora, una torre o algunos servicios que tenemos cercano a la localidad, y nos vimos en la necesidad de tender un cable como es la línea roja hasta un punto central, el site donde vamos a hacer, digamos, spliteo o vamos a desarrollar un site, un centro de servicio, un data room, ¿ok? Y para el caso de un racimo o clúster de pueblos, la información preliminar es mayor. Por ejemplo, aparte de la ubicación de la OLT, que preferiblemente es en la, pudiera ser una de las justificaciones, la población que tenga mayor cantidad de usuarios, ¿ok? También puede ser lo equidistante que esté alrededor de un clúster de pueblo, permitiendo así a la norma que puedes extender 20 kilómetros radialmente en el área de cobertura de los servicios, ¿ok? También es importante considerar para un racimo clúster de pueblo el índice de penetración, porque con poca inversión pudieras atender todas las poblaciones con un índice de penetración bajo. También prever la definición de la huella que quieres atender, pero algo también muy importante cuando tienes un clúster de pueblos es el estudio de conjunto, que no es más que entender cuáles son los servicios o facilidades que se van a incorporar al cable a la hora que lo estés dimensionando. Nos referimos a estos cables que interconectan, como vemos este cable rojo que se interconecta atravesando un puente, ¿verdad? O este cable de café que estamos viendo que está interconectando a otra localidad cercana. Entonces, el estudio de conjunto permite analizar cuáles son las capacidades que nos vamos a encontrar y diferentes servicios que vamos a ofrecer en estas interconexiones. ¿Cuáles son los resultados que debemos esperar de la parte del anteproyecto? Básicamente son dos cosas. La visualización del alcance definitivo, digamos, la huella de cobertura, esa huella de cobertura preliminar nos va a ofrecer información sobre kilómetros de fibra tentativos y su capacidad, digamos, de manera gruesa, ¿ok? En cantidad de hilos, y la estimación de la inversión. Son las dos informaciones que vamos a obtener básicamente del anteproyecto. Ahora bien, en cuanto a la huella de servicio, el anteproyecto nos puede decir una cantidad de usuarios, cuántas casas vamos a atender aproximadamente. Vamos a tener seguramente visualización de puntos de interés sobre la huella, como centros comerciales, zonas industriales, barreras naturales, por decir, si tenemos que saltar algún puente o algo por el estilo. ¿Ok? Eso es información que sale del anteproyecto. Y la inversión estimada, otra información que surge del anteproyecto, nos va a poder decir de manera resumida cuántos kilómetros de cable tenemos, cuántos postes vamos a necesitar o rentar, un tiempo de ejecución estimado, y eso nos puede decir de manera gruesa, con algún número estimado de costos de construcción y de costos de materiales. Uno puede hacer una estimación y decir, bueno, voy a necesitar invertir 100,000 pesos, 200,000 pesos, ¿hay qué cantidad? Ya tiene como desarrollador del proyecto la información preliminar que le permite decir, oye, sí lo puedo acometer, no lo puedo acometer, lo tengo que dividir en fases o no. ¿Okay? Repito, nunca consideren el resultado del anteproyecto como una cotización, porque no lo es. Porque la realidad, ya ahí ustedes empiezan a buscar diferentes presupuestos de diferentes proveedores, bien de productos o servicios, y la cotización surge realmente después de el proyecto como tal, cuando tienen los cómputos métricos. Si seguimos avanzando,
Del anteproyecto vamos a generar el proyecto, porque ya sabemos que presupuestariamente la inversión es alcanzable. Entonces definimos el site, definimos las huellas la huella definitiva, la huella de servicio que queremos atender, con el presupuesto que inicialmente nos generó el anteproyecto, la visión presupuestaria, digámoslo así. Entonces hacemos las consideraciones para el proyecto, preliminares, toda esta información. Oye, voy a hacer un diseño modular, si son, digamos, 10.000 usuarios que tengo en la huella, bueno, voy a hacer bloques de 2048 o de 1024, dependiendo de mi plan de inversión. ¿Ok? Si es un proyecto para 1.000 casas, puedo decidir, vamos a hacer bloques de 256, ¿verdad? Aparte de eso, puedo revisar qué servicios colaterales o valores agregados en el dimensionamiento del cable troncal pudiera necesitar, apoyado en el estudio de conjunto. El estudio de conjunto, como decía, es tratar de visualizar sobre todo la capacidad de los cables troncales que se van a desplegar en la ciudad, y eso está dado por algunas preguntas que nos hacemos. ¿Cuál va a ser la expansión futura del despliegue? ¿Qué zonas perimetrales, como normalmente tratamos de crecer desde el centro de la ciudad y nos vamos expandiendo, qué zonas perimetrales en el futuro queremos atender? Si tenemos poblaciones cercanas, también vemos cómo afectan esas poblaciones cercanas en el dimensionamiento de ese cable troncal que se va acercando a ellos, ¿verdad? Y el crecimiento planificado propio de las ciudades, pues cómo lo vamos a interconectar en el futuro. ¿Ok? Un punto importante también de consideraciones del anteproyecto es revisar dónde van a haber gasas de mantenimiento correctivo. Por ejemplo, si voy a cruzar un puente, es evidente que aunque ahí no va a haber un dispositivo, vamos a colocar alguna gasa para cruzar ese puente, de tal manera que hay que considerarla en caso de alguna rotura por algún camión o cualquier evento que suceda. Un tema importante es, por ejemplo, considerar capacidad máxima de hilos. Si yo sé que voy a dar cierta cantidad de servicio y necesito un cable de 24, pero estoy en una ciudad altamente densa, no podemos construir, no es recomendable construir el límite, porque si no, esa inversión seguramente a la vuelta de un año se te va a quedar corta. La ocupación máxima en zonas rurales, recomendamos siempre construir al 100% el crecimiento propio de las zonas rurales de pequeñas poblaciones ya consolidadas. Su índice de crecimiento prácticamente lineal con la tasa de natalidad, entonces es conveniente considerar la penetración al 100%, ¿ok? Para no tener que hacer un despliegue o una inversión de logística futura. Para las ciudades densamente pobladas es conveniente pensar en 5G. Ya no solamente está aquí en este momento, sino que el despliegue de servicios como IoT y todo esto está ya en su fase comercial expansiva, ¿okay? Porque la tecnología ya está depurada. Otra cosa que hay que considerar también muy importante es dónde colocar los niveles de spliteo, sobre todo el primer nivel de spliteo. Lo puedes considerar muchas veces en la misma data room, o en algún punto donde pretendas colocar una gasa o algún dispositivo que nosotros llamamos FDT, un terminal de distribución de fibra. Importante en las consideraciones del proyecto es que tenga documentación. La documentación es vital si vas a tener después del proyecto temas de mantenimiento, temas de dónde insertarte, digámoslo así, para hacer una intersección de la fibra para un crecimiento futuro. Recomendamos que separe lo que es la red troncal de la red secundaria. ¿Ok? La red secundaria es la red de acceso donde vamos a colocar los NAP. ¿Ok? Por supuesto, esto depende del diseño. Muchas veces en poblaciones pequeñas no puedes hacer esta diferenciación. Sí. ¿Me están escuchando bien? Ah, José. Sí, Andrés, estás bien. Perfectamente. Muchísimas gracias. Una consideración que recomendamos en diseños y despliegues grandes, digámoslo así, o así sean pequeñas poblaciones, es el tema de potencias ecualizadas. El tema de construir desbalanceado es para proyectos específicos, para soluciones específicas. Cuando quieres tener cuadrilla de mantenimiento que va a estar en expansión, creciendo, es conveniente, digamos, potencia ecualizada, porque, digamos,
tienes niveles de servicio que puedes cuantificar muy rápidamente a la hora de cualquier falla o detección o crecimiento. Las potencias ecualizadas te dicen que dentro de una huella puedes tener los mismos rangos de potencia y eso es conveniente. Evidentemente, los márgenes de potencia de resguardo, por ejemplo, mientras más largo sea el cable, más potencia de resguardo tienes que dejar, porque en la medida que la probabilidad de cortes aumenta, tienes que tener capacidad de considerar que esas potencias de inserción en el cable te dejen seguir operando. Porque si no dejas ese margen desde el principio, vas a tener la necesidad en algún momento, dependiendo de la incidencia de falla, de tener que cambiar el cable. Lo más importante también, documentación. Todo eso lo debes documentar de manera confiable, geolocalizando los dispositivos, etiquetando adecuadamente cada uno de manera única cada dispositivo en la red. ¿Ok? ¿Qué se obtiene del proyecto? A la final del proyecto, con todas esas consideraciones, como comentamos hace un minuto, ¿verdad? Vas a obtener eh, dos cosas. El set de documentos entregables que típicamente son los mismos con los que vas a ir presentarte ante los organismos regulatorios para los permisos de paso, los permisos de construcción y la información propia para la construcción. ¿Ok? ¿Pasamos? Un set de documentos entregables necesarios, típicos, para cualquier proyecto de los que estamos hablando en FTTH. Tienes que generar la lista de materiales de planta interna y de planta externa, el resumen de los pesos de planta externa, ¿okay? Porque este resumen de pesos, recordemos lo que se le entrega a la CFE. La memoria descriptiva del proyecto, tienes que decir en palabras, de manera descriptiva, de manera general, el fin, los métodos, la descripción de lo que estás implementando en la población del proyecto. Todo eso, evidentemente, el corazón de esto es el plano en AutoCAD, que es el que vas a presentar ante los organismos regulatorios. De manera de consumo interno, el KMZ es muy importante, ¿verdad? Porque te ayuda a visualizar de manera fácil temas de mantenimiento, temas de gestión para determinar crecimiento futuro, visualizar tu red como ya todos conocemos. Las coordenadas de postes son importantes, un tema importante realmente desde el inicio del proyecto es la coordenada de los postes útiles que vas a necesitar, porque es posible que consigas, captures datos de postes que son inútiles y eso pudiera implicar en mayores costos, pérdidas de tiempo, sobre todo porque la CFE y los organismos regulatorios te van a decir, este poste te sirve, este poste no te sirve, hay un poste con transformadores que no te lo puedo ofrecer, entonces vas a tener necesidad de colocar en ese punto un poste propio, con todo lo que eso implica. ¿Okay? Luego, un documento importante es decirle a la CFE qué dispositivo vas a colocar en cada poste, acompañada con sus fichas técnicas. Un documento vital junto con el proyecto de AutoCAD es lo que yo llamo, o llamamos nosotros la matriz óptica, que no es más saber con precisión qué función hace cada hilo de fibra en cualquier punto de la red, bien cuando está de manera limpia hasta el final de la red, que pudiera ser un hilo que estás dejando para expansión futura, o bien que sea el hilo que vas a tener conexión con el NAT 15 de la ruta 3 del sector 5. Entonces, todo eso debes dejarlo debidamente identificado porque es evidente que para temas de mantenimiento y de crecimiento futuro lo vas a necesitar. Luego de los documentos entregables, que ya los tienes en tus manos, que los has podido entregar y que por supuesto te han entregado los permisos correspondientes en los temas en los organismos regulatorios, viene el tema de la construcción. Con todos los insumos anteriores, ¿verdad? Obtenemos en definitiva con la lista de materiales, el presupuesto,
con el proyecto y longitudes, vas a saber los rendimientos propios para tu presupuesto. Evidentemente te vas a apoyar con personal calificado que tenga experticia tendiendo fibra en su manipulación. Absolutamente las herramientas adecuadas son vitales. Un OTDR, digamos, un reflectómetro, medidores de potencia, aparte de todo lo que es herramientas mecánicas para alado, tensado, despliegue de la fibra. El tema de implementos de seguridad, a veces hacemos caso omiso al tema de guantes, de lentes. Estas cosas deben estar presentes el 100% del tiempo en todos estos proyectos cuando lo estás desplegando. Importante también en todo proyecto es la previsión presupuestaria. Siempre hay que dejar un presupuesto y tener ubicado algunos postes. Yo recomiendo quizás un 2-3% de la totalidad de los postes. O sea, si vamos a instalar 100 postes, vamos a necesitar 100 postes. Ojo, dejar un porcentaje muy pequeño, pudiera ser un 2% previsto, no tenerlos a la mano, pero sí ubicados, porque a la hora del despliegue a veces no nos damos cuenta que un poste que esté desplazado 1 metro en una esquina invade de manera aérea los espacios de una parcela, de una finca, de un tercero. Entonces eso debemos tenerlo previsto, al menos a la mano a la hora de construir, para que no se detenga la obra en algunos momentos. Tener revisado de alguna manera detrás de la inspección las alturas y la ruta de paso, porque esas alturas hay que respetarlas para los regulatorios. Por supuesto, la separación de dispositivos también tenerlo claro, porque es posible que en algún poste que no hayamos visitado adecuadamente, lo tomamos simplemente de manera virtual y lo hicimos la inspección en el sitio y el dispositivo quedó colocado en un poste que tenga transformador, cosas que no se debe hacer. Por ejemplo, los postes con transformador no se deben tomar bajo ninguna circunstancia. Y aquí también es importante la bitácora de cambios. No significa que toda ingeniería y todo proyecto, mientras más no nos vamos a encontrar algunos eventos que pudieran sucederse, digamos eventos en cuanto a lo planificado preliminarmente, pudiera haber cambios durante la construcción. Como les dije, es posible que en un momento uno previó que iba a dejar una gasa de este lado del puente en el acceso, digamos, de entrada, o no nos conviene por cualquier razón, no tenemos que poner la gasa en el lado contrario. Entonces debemos llevar una bitácora de cambios. No dejar todo esto porque en una expansión, un mantenimiento, la información de la bitácora de cambio para que el plano como construido quede de modo definitivo, es muy importante. Un tema importante también, evidente, durante la fase de construcción, es el nivel, llevar registro y control de los niveles de potencia y reflectometría, con soporte fotográfico debido para el acta de finiquito total, ¿no? Durante el proyecto llevar ese registro y también cuando haces el acta definitiva de la entrega del proyecto. Ahora bien, teniendo ya toda la información propia que nos entregaron los documentos entregables, habiendo revisado las consideraciones preliminares y tomado nota de todas ellas durante la construcción, es muy importante que hagamos el despliegue siguiendo normas y regulaciones. Son dos cosas diferentes. Debemos tener como insumo, antes de empezar la construcción, los permisos municipales y de CFE, los respectivos permisos para poder de manera fluida desplegar la red, todos los materiales en sitio, revisados, tanto el constructor como el ISP estén de acuerdo en la metodología constructiva de cada dispositivo. Evidentemente, un cronograma de ejecución que trate de plasmar, de acuerdo al rendimiento, sí, que trate de plasmar, de acuerdo al rendimiento propio de las cuadrillas, los tiempos totales del proyecto para que no se salga de presupuesto. Y evidentemente la cotización, para que tengamos control del presupuesto invertido. Entonces, en las actividades propias de construcción, decía que tenemos que seguir, para el despliegue, debemos seguir normas y regulaciones
Debemos tener muy presente el tema de las fusiones y niveles de potencia en todos los dispositivos y el acta de finiquito. Con esas tres actividades en cuenta, tomadas en cuenta, se hace un despliegue de construcción sin mayor inconveniente. ¿Qué es construir bajo normas de la tecnología? Si estamos construyendo una solución GPON, FTTH GPON, ¿verdad? Sabemos que es la norma ITUT G984 y que hay diferentes versiones, ¿verdad? Para cada uno, bien para los dispositivos, para los cables, bien para la ONU, bien para el sector de la sección de última milla del usuario, ¿ok? Entonces, la norma no es más que estemos pendientes absolutamente de lo, y eso lo cubrimos o lo cumplimos con el registro de potencias y con el registro de reflectometría. ¿Ok? El tema regulatorio, que tiene que ver más con el tema de especificaciones, de alturas que son permitidas, el vano que vamos a encontrar en el cable, la separación que tenemos que tener de una red de baja tensión o la separación que vamos a tener de otro ISP que esté sobre la misma ruta o de la cantidad de cables que pueden ir máximo en una ruta. Todas esas consideraciones que son regulatorias, ¿verdad? Debemos también estar continuamente evaluándola porque es bien claro que la CFE va a hacer una inspección posterior a la construcción y no queremos que no solamente nos pechen, sino que nos van a exigir cambios o reparaciones que no tienen sentido que las dejemos evidentemente cuando son muy simples de cumplirlas. ¿Okay? Por ejemplo, durante el despliegue e instalación de los cables y de los dispositivos, si respetamos la ingeniería de detalles, ¿verdad? Y cubrimos o cumplimos, eh, digamos, métodos o procesos constructivos por gente con experticia, evidentemente los cables no van a sufrir tensiones excesivas, no van a tener problemas en los rayos de curvatura. Si utilizamos las herramientas adecuadas, muy simples muchas veces, para hacer el alado, ese tipo de aspectos no vamos a tener ningún inconveniente. Si adicionalmente respetamos los, eh, los digamos, las exigencias regulatorias como separación de los postes, alturas y separación entre dispositivos, ¿verdad? Con esas dos actividades controladas, el proyecto constructivo de planta externa es exitoso, ¿ok? Entonces recordemos cumplir con personal capacitado, con las herramientas adecuadas, con los temas de implementos de seguridad y con un ejercicio experto, por ejemplo, tan sencillo como desplegar el carrete de manera adecuada, garantizamos que el cable no sufra. Entonces, ahí estamos tratando que la parte de la experticia nos ayuda a que no generemos eventos adicionales en el despliegue. Si adicionalmente durante esa ejecución controlamos la ubicación de dispositivo, altura, es decir, cumplimos los temas regulatorios, no vamos a tener que enmendar ante los institutos regulatorios eh, el despliegue o rehacer trabajo. ¿Ok? A la final, todo eso, el conjunto de actividades hechas de manera profesional, nos va a generar dos resultados muy evidentes que se van a plasmar con un soporte fotográfico en el acta de finiquito. ¿Ok? Todos los cambios y eventos sucedidos durante el ejercicio nos va a generar documentación para el plano como información para el plano como construido y los soportes fotográficos nos va a dejar las evidencias de los valores de potencia que tenemos en algún dispositivo, si el cable no sufrió ningún evento en las longitudes esperadas, ¿ok? Entonces, sí, ahí estamos cumpliendo el tema de la norma de la tecnología,
y el tema de las regulaciones de los institutos regulatorios. Esos dos grandes actividades durante la construcción se ven reflejadas directamente en estos valores. ¿Qué vamos a obtener con ello? Que la instalación, la red está contribuida completamente. Tenemos una super autopista que compite cumpliendo esas dos normas, tanto constructivas como regulatorias, ¿verdad? Vamos a poder competir con cualquier operador con las mismas, por muy pequeños que seamos, así sean 128 usuarios a 10.000 o 50.000, vamos a competir desde el punto de vista de la norma con cualquier operador clase mundial, carrier class, como decimos, ¿no? Ahora bien, muchas veces, ¿dónde está la falla que tenemos? Después que hacemos la inversión, que hacemos la ingeniería excelente, que cumplimos con todos los temas regulatorios y registramos y tenemos un proyecto bien diseñado, bien construido y con buenos niveles de potencia. Aquí viene la parte que yo le pongo un warning muy importante, y es que ese warning está en la parte de instalación del usuario. Así que nos lo tomamos como si quisiéramos tender cualquier cable muchas veces, y a veces encontramos esas marañas en la ciudad, ¿verdad? Y en muchas partes. Y a ver, como propietarios de la red, ahí debe haber una máxima exigencia a los instaladores de los usuarios. Lo llamamos delivery, ¿ok? Y la instalación de usuarios también debe cumplir sus normas y sus regulaciones, porque son las mismas. Es el mismo cable, es fibra óptica desplegada sobre postes y debe cumplir absolutamente todas las mismas exigencias propias de las normas de la tecnología y de las regulaciones de los institutos, ¿ok? Por ejemplo, este es un caso. Tenemos el NAP construido, llegado, está muy bien construido, y tenemos que tener cuenta de respetar radios de curvaturas, debemos tener cuenta que el tensor debe ser instalado adecuadamente, ¿verdad? Seguramente debemos respetar la tensión, alturas, vanos y alturas de los postes en el drop, por así sea de un hilo, ¿verdad? Debemos minimizar cualquier valor que exija la norma en este punto, ¿ok? Porque la parte regulatoria es muy fácil cumplirla, porque el despliegue es muy sencillo, lo hace hasta una sola persona. Sin embargo, vean aquí que hay unos puntitos rojos que desde el punto de vista de la norma, si no lo tensionamos adecuadamente en el tensor que está sujeto al poste, generamos puntos de atenuación, ¿verdad? Si no flejamos adecuadamente o le hacemos una tensión indebida al drop en cada uno de los pasos hasta la residencia, vamos a generar atenuaciones por desviaciones o elongaciones propias de la fibra óptica en ese punto. ¿Ok? Un punto importante es cuando estamos dentro de la residencia, dentro de la casa, de la habitación del usuario final, debemos respetar los radios de curvatura. El engrapado es muy importante porque cuántas veces sin darnos cuenta, con una potencia excesiva, cuando vamos a martillar el clavo o la grapa, la pared, golpeamos el cable de fibra óptica, prácticamente hay que deshacer toda la instalación o hacer una reparación, lo que aumenta la atenuación no esperada para incorporar a ese usuario. El tema es muy importante, que todos sabemos, la construcción del conector, hay que hacer suficientes pruebas de manera repetitiva hasta que sea intuitivo hacer el conector de manera exitosa para conseguir niveles de potencia que estén, por ejemplo, por debajo de la sensibilidad 2, 3 dB de la sensibilidad del tipo de ONU que estés utilizando en ese momento. Respetando radios de curvatura, como decía, colocando los dispositivos, es muy conveniente. Hay quien, desde el punto de vista constructivo, omite la roseta, cosa que yo no recomiendo, porque siempre desde el punto de conexión del usuario a la ONU es responsabilidad del operador. Si ustedes omiten este,
esta roseta como punto de manipulación para el usuario final, si el usuario final le toca el cable porque piensa que no hay buena conexión de internet y lo deteriora, es responsabilidad del ISP cambiar ese drop de última milla. Entonces, eso no es conveniente. Me regreso aquí. Si tenemos entonces una red muy bien construida, diseñada con todos los parámetros regulatorios y normativos en el despliegue de la estructura principal, de la red troncal. Luego, en el delivery del usuario, respetamos, como dijimos, todo esto. ¿Qué vamos a obtener de manera inminente? Es una red que si es FTTH GPON, vamos a tener un usuario que va a entregar lo máximo que tú le ofrezcas al cliente. ¿Ok? Bien lo máximo de conexión a tu servidor, bien lo máximo de conexión del usuario del servicio, bien lo máximo que le hayas ofrecido tú en su gestión de su ancho de banda de 50, 100, 200, porque cada día nos van a pedir más. ¿Ok? Ahora, realmente, teniendo una red completamente ya objetivo logrado, repito, un usuario completamente satisfecho, con altísima calidad de servicio y lo más importante, que vas a tener muy bajos costos de mantenimiento futuro, ¿ok? Con capacidad de crecer. Pero ya hiciste la inversión, ya hiciste el despliegue y estás dando solamente redes, servicios a usuarios FTTH, porque decidiste darle GPON, que evidentemente es la tecnología imperante que va a ser así por muchísimo tiempo más. Evidentemente, si estás en una ciudad o muchas veces en poblaciones donde eres prácticamente el único ISP o una competencia muy baja allí en esa localidad, nosotros recomendamos que diseñes para dar más servicios y es lo que llamamos valores agregados a ese diseño, porque la inversión es exactamente la misma. La inversión en el proyecto es la misma, la inversión en la infraestructura es la misma, la inversión en mano de obra es absolutamente la misma. Simplemente que vas a utilizar y llamamos capas de servicio porque utilizaste una serie de cantidad de hilos para una red FTTH GPON y pudieras avanzar hacia lo que nosotros llamamos valores agregados o capas de servicio que pueden ser bien físicos o puede ser una mezcla de físicos, digamos, hilos disponibles con una tecnología específica. Entonces lo llamamos una red interconectada de fibra óptica multiplataforma. ¿Por qué? Porque puedes sobre la misma infraestructura que ya diseñaste la ingeniería, ¿verdad? Puedes aprovecharla para ofrecer servicios de interconectar entes gubernamentales, pudiera ser uno, interconectar escuelas para la Secretaría de Educación y puedes utilizar para todo el tema de monitoreo de semaforización de una población. Le empiezas a dar contenido, valor agregado a la misma infraestructura donde ya invertiste toda una serie de presupuesto para un servicio en específico. Pero entonces, ¿qué vamos a conseguir? Por supuesto, una optimización del presupuesto de construcción, porque vamos a tener vamos a mejorar el ROI de la inversión, aumentamos el valor futuro de la red, porque no solamente tenemos servicios FTTH, sino podemos dar servicios punto a punto, CWDM, DWDM, o si es una población de mediana densidad, digamos, con relativa importancia, seguramente grandes carriers van a necesitar hilos para desplegar soluciones 5G o algo por el estilo, ¿no? Para ello, también vas a hacer un ISP preferente en la localidad, que es muy importante. ¿Ok? Estos valores agregados, por ejemplo, uno lo podemos llamar un sistema de protección y videovigilancia, botones de pánico que puedes desplegar sobre la ciudad. Todo eso sobre una red que ya está produciendo para usuarios FTTH. Puedes pensar en todo el tema de movilidad y control de tráfico, bien con todos los servicios y soluciones que en este momento ya están listos para el tema de IoT, semáforos, pasos peatonales, control de ciclovías, toda esta serie de servicios que se están ofreciendo todos los que son los municipios, tratando de dar mejor calidad de servicio a sus habitantes.
pudieras pensar un sistema de interconexión de vía fibra óptica, bien sea fibra oscura o ya con anchos de bandas específicos, para una red propia, para todos los entes gubernamentales que están en una población, en una localidad. Un sistema, por ejemplo, un sistema de protección y videovigilancia con botones de pánico, desde el punto de vista de topología lo vemos como estamos viéndolo aquí en la derecha. Y desde el punto de vista de arquitectura se ve como estos grandes centros de monitoreo que están dispersos a nivel nacional, que lo tienen de manera estatal, municipal o nacional, pero no es más que evaluar tu despliegue de fibra y ver e integrar en ese análisis, en la ingeniería preliminar, dónde están ubicados los puntos donde vas a colocar las cámaras, como estamos viendo allí en la imagen. ¿Se ven claramente los puntos de las cámaras? Esos puntitos rojos. Sí, correcto. Sí, Ok. se ve bien. Se ve bien, Bien. Andrés. Bien. Igualmente, aquí estamos viendo, por ejemplo, una red interconectada de fibra óptica de servicios de movilidad y control de tráfico. Ya también hiciste tu despliegue de red de fibra como red troncal, ¿verdad? Tú puedes prever dejar las gasas, ojo, simplemente dejar gasas, donde vas a en una huella futura, vas a incorporar una serie de semáforos, repito, temas de paso, control de videovigilancia en la ciudad, ¿ok? Independientemente de la topología de los usuarios, perdón, de los servidores y todo este tipo de capas, la fibra óptica te va a permitir desplegarte bien con cable drop, bien de cualquier manera, llegar hasta dispositivos donde vas a tener puntos de concentración o consolidación. Ahora bien, ¿qué pasa si no dejaste esos hilos disponibles? Tienes que hacer una construcción adicional. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que para las redes de valores agregados, analice las tendencias de crecimiento de la ciudad, segmentos de clientes interesantes que pueden ser en la huella. Un ejemplo típico es que puedas tener un parque industrial. Los parques industriales pudieran necesitar otras tecnologías que no son precisamente GPON o tecnologías superiores, que sean ex-GPON, digamos, por 10 gigas cada usuario, ¿cierto? Entonces, si no tienes la capacidad de poner a convivir toda la red, pudiera generar con los hilos disponibles esa posibilidad. Ahí estamos viendo cómo sobre la misma infraestructura que ya construiste, donde solo dejaste el hilo, porque el cordón umbilical que une todo esto, todas las partes de las aspiraciones, el proyecto construido y conexión futura, es una red es la disponibilidad de hilos de fibra. Bien, entonces vas a tener que puedes disponer de más tecnologías sobre la fibra óptica si tienes la disponibilidad de hilos. Este caso es muy importante porque este puede ser un valor agregado que de seguro debe haber interés en cada población, y es que los entes gubernamentales, llámense la alcaldía, necesita conectarse de manera segura y confiable con la policía, con un centro de control, ¿verdad? Entonces nosotros en la ingeniería conceptual, si eso se define, los costos prácticamente van a ser absorbidos sin ningún, sin ningún impacto para el desarrollo de estos servicios. ¿Ok? ¿Qué se necesita? El estudio previo, incluir en la ingeniería preliminar, definir la tecnología, ¿ok? Puede ser GPON, FTTH, puede ser CWDM, DWDM. Pudiera necesitar un estudio independiente de los servicios para garantizar esa disponibilidad de hilos. ¿Ok? Creo ya estamos llegando prácticamente al final. Les mencionamos casos de éxito en algunas ciudades que hemos hecho. ¿Ok? Simplemente las mencionamos por tema no mostramos pues la solución completa, pero bueno, por decirlo, podemos hablar de Camagüiroa, Las Bocas, que se crearon en diferentes etapas, hicimos las previsiones y se hizo un enlace o un eje troncal de más de 15 kilómetros, ¿verdad? Aquí en Camagüiroa y Las Bocas, se inició por una sección muy pequeña y se hicieron las previsiones futuras y se consiguió abarcar toda la población en un solo eje costero con un solo cable de 24 hilos. ¿Okay?
Por ejemplo, en Los Mochis se pensó en atender completamente un eje troncal, ¿verdad? Y así algunas otras poblaciones a nivel nacional, por ejemplo, en Tezopaco se tenía la antena transmisora, receptora, en una posición externa al centro de la ciudad, y lo que se hizo fue diseñar adecuadamente, viendo todos estos servicios, movimos, digamos, desde el punto de vista óptico, los servicios que estaban en la torre, los movimos a un punto de interés, digamos, geocéntrico, donde concentráramos la mayor cantidad de usuarios para dar los servicios. ¿Okay? Algún otro proyecto que tenemos en ejecución. Y con esto damos por concluido la información. Lo cierto del caso es que con fibra óptica vamos a obtener absolutamente la capacidad de ofrecer servicios de valor agregado a toda una capa de usuarios y a toda una gama de clientes diversos, bien gubernamentales, privados y residenciales. Muchísimas gracias. Si quiere, empezamos la sesión de preguntas. Muchas gracias, Andrés. Qué interesante información nos has compartido. Creo que en estos 50 minutos nos llevaste en todo el proceso de un proyecto, desde la idea inicial hasta la implementación de un caso de éxito, y eso tiene mucha esencia. Hoy hemos tenido una participación muy interesante, muy importante. Tenemos muchos asistentes a quienes les agradecemos esta participación. El tema da para mucho más, obviamente, detalles que pueden ser muy específicos y que seguramente los asistentes nos estarán requiriendo información. Tenemos varios correos que nos han compartido, que les haremos llegar la información. Yo quiero agradecerte. Es un tema muy completo, muy interesante, y que además lo has presentado de una manera tan sencilla que pues muy entendible. Muchas gracias. Claro que sí. Por aquí tenemos docente, nos dice Orlando Augusto, muy buen día desde Lima, Perú. Ya tenemos asistentes internacionales. Muchas gracias, bienvenidos. Breinil Gaxiola también nos dice muchas gracias, Inge Daniel. Bueno, yo nada más soy el conductor. El agradecimiento es para Filum. El Centro SIC de Tamaulipas, el ingeniero Ulises Enríquez, buen día a todos, muchas gracias. Daniel Bernal Sosa nos dice buen día a todos. Un orgullo pertenecer a este grupo de trabajo. Ingeniero Andrés, Adrián, José, Luis, muchas gracias. Tenemos por aquí Jesús Molina, nos comparte su correo electrónico, muchas gracias. José Blanqués también nos comparte sus correos. El ingeniero José Humberto Reyes del Centro SIC de San Luis. Marco Villegas, Vladimir de Chicla Apolinario. Buenos días, saludos desde Perú, Vladimir y Chicya. Muchas gracias, Roger Muñoz, Jorge Cázares, Alma Juárez, nos comparten sus correos. Aquí están todos, los vamos a hacer llegar a Microtic para que los contacten de manera directa. José de Jesús Almaro, Daniel Orihuela, de Cable Sur Telecom, Filiberto Altamirano, Esmeralda Yolotzin, Orlando Augusto Jauregui, felicitaciones, muchas gracias. Eduardo Espinosa, gracias por la información, excelente. José Antonio Magaña, y bueno, tenemos aquí Samir Kusaba, felicidades por la presentación y muchas gracias. Entraremos en contacto pronto, claro que sí, con mucho gusto, Samir. Santiago Sumaya, muchas gracias por la información proporcionada, ingeniero Daniel. Al contrario, gracias a Microtic. Felicidades, excelente trabajo, nos dice Oscar Tene. Centro SIC de Tamaulipas, excelente presentación, muchas gracias, saludos, nos da su correo, muchas gracias. Docente Orlando Augusto, por favor pueden compartir para replicarlo en la Universidad Tecnológica del Perú, con mucho gusto, claro que sí.
Raúl Leiva nos comparte su correo. Saludos desde San Luis Potosí. Buen día a todos, gracias y felicidades por la presentación, nos dice Edwin Vaca. Marco Ríos, Abigail Herrera, de la Dirección de Desarrollo Económico, Presidencia Municipal de Nopala. Muchas gracias por la participación. Gracias desde Buenos Aires, Argentina, soporte PCI Servicios, de Rubén Arno. Pues tenemos aquí muchos contactos que vamos a compartir con Microtik para que los puedan contactar. Y pues no sé si tengas algún comentario adicional, José o Andrés. Vamos a tener la sesión abierta unos minutos para que nos sigan compartiendo y estamos a la orden. Adelante, por favor. No, de mi Yo parte. quisiera darle la última. Adelante, Andrés. Pero no, de mi parte simplemente agradecer su tiempo y sus observaciones. Muchísimas gracias y estamos completamente a la orden. Perdón, por Así aquí es. tenemos una mano levantada de Juan Carlos López. Adelante, por favor, Juan Carlos. Buenas tardes, buenos días a todos. Un agradecimiento a la invitación a formar parte de esta conferencia. Solamente para mencionar, si pudiera haber forma de que se mandara a nuestros correos la información, ya que no puedo activar mi chat para escribir mi correo electrónico. La presentación va a ser distribuida a todos los participantes. Muchísimas gracias, señor. Se va a distribuir entre todos los participantes. En el chat nos puedes dejar tus datos de contacto y ahí te lo haremos llegar con mucho gusto. Pero adelante, Andrés, José, por favor. No, bueno, yo quisiera darle gracias primero a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias a acudir a nuestro llamado. La idea es esta, de poder llevar a la comunidad información importante y de mucha valía. Gracias, Andrés, por esta presentación de primer nivel. Ahorita vamos a compartir los contactos de Andrés también y de Filum para que todos también lo tengan a su mano, la página web. Gracias a ustedes, don Luis, por la oportunidad de nuevamente compartir este tipo de información que consideramos, repito, de mucha valía para la comunidad. Y en nombre de Filum y Microtik México, le damos las gracias a todos los participantes y, repito, están nuestros contactos, lo vamos a poner nuevamente, estamos abiertos a cualquier pregunta, lo estaremos contactando por si queremos tener una reunión con nosotros, bienvenido a ser. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, José, Vale. muchas gracias. Pues yo solamente agradecerles a todos nuestros asistentes. Hoy tuvimos una participación muy importante. Agradecerles a todos por este tiempo que nos comparten para participar en los eventos. Nuevamente a Microtik por el apoyo que nos ha brindado desde hace ya algún tiempo para compartirnos información de diversas índoles. Andrés, por tu apoyo, compartir tu conocimiento, tu experiencia, que seguramente será muy, muy valiosa. Y bueno, toda la información que nos han compartido, aquí los haremos llegar a Aquí tenemos una pregunta que quisiera hacer antes de cerrar. Greinil Gaxiola nos dice, ingeniero Andrés, ahora con el aumento de la competencia ya en los mismos medios de transmisión como son fibra óptica, ¿cuál considera que pudiera ser un diferenciador importante? Sí, así es. La fibra óptica aplana, digamos, la posibilidad, la diferencia tecnológica en un carrier class muy grande, con grandes marcas dentro de su diseño e incorporación del servicio. El diferenciador va a ser la atención al usuario. La calidad de servicio hacia el cliente final. Digamos, la calidad de servicio no tecnológico, la calidad de servicio de atención, la gestión propia de la red. Ese va a ser el diferenciador. Porque la tecnología, gracias a la fibra óptica, va a aplanar las capacidades que pueda tener un ISP de 256 usuarios a un ICP de 100.000, ¿ok? Pero
Si le damos calidad de atención al usuario, ahí va a estar el diferenciador. Excelente, muchas gracias. Teníamos una pregunta previa de José Luis Moya. Dice, para proyección de crecimiento en localidades rurales, actualmente el flujo migratorio y seguridad ha limitado el crecimiento de las mismas. ¿Cuál sería el porcentaje de fibras o equipamiento a considerar actualmente? Gracias, Sí. excelente presentación. Saludos desde Colima. Muchas gracias. Sí, para, digamos, localidades rurales, clústeres de poblaciones pequeñas, que es muy típico, ¿verdad? En la dispersión geográfica, digamos, hablando de México y en toda Latinoamérica en general, que hay un pequeño grupo de poblaciones muy cercanas, entre 5 o 10 kilómetros separadas una de otra, la recomendación es hacer la consideración al 100% de la penetración, ¿verdad? Ya que típicamente no se van a necesitar cables de altas capacidades, digámoslo así, ¿verdad? Típicamente vamos a necesitar cables entre 24, a lo sumo 48 hilos en algunos casos troncales. La recomendación es para poblaciones pequeñas, aisladas o clústeres de poblaciones pequeñas, zonas rurales, es 100% de penetración y capacidad de cable con quizás muy poco, máximo un 30% de capacidad sobrante, digámoslo así, de exceso, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos ya bueno, el licenciado Ángel de Jesús Hernández nos dice, buenos días, ¿nos podrán compartir la información? Muchas gracias, nos deja su correo. Claro que sí, con mucho gusto les haremos llegar la presentación. Edgar Mujica nos acaba de enviar, pregunta, he visto en algunas empresas el diseño de la red FTTH por splitter desbalanceado, donde ocupan solo drop para alimentar los cierres de nivel 2. ¿Qué opina de esto? A ver, en una empresa que es un área contenida típica, por muy grande que sea una empresa, ¿verdad? Digamos que tenga un parque industrial muy propio, muy grande, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso es nada para la norma GPON, que tiene como norma una separación de casi 20 kilómetros desde el punto origen hasta el punto, hasta el punto del usuario. Entonces, por eso decía que no es hacerlo desbalanceado, en este caso no tiene un sentido, mm, no hay una justificación técnica cuando tienes potencia en exceso, sobrante en la red. Entonces recomiendo que se construya plano, que no haya desbalanceado. ¿Ok? La recomendación de desbalanceado, supongamos tenemos un eje carretero muy largo, ¿ok? Y necesitamos dejar usuarios con poco crecimiento durante en esa interconexión carretera. Ahí sí conviene el desbalanceado, porque nos toca optimizar la capacidad de potencia desplegada sobre el eje transversal, no sobre el eje longitudinal, perdón. ¿Ok? Entonces ahí sí conviene absolutamente, por esa topología, por esa estructura, construir desbalanceado, porque mandamos la mayor cantidad de potencia sobre el eje longitudinal y el que se queda, dejamos solamente una sección que puede ser un 10% o depende del diseño. Muy bien. Llegó también una nueva pregunta, vamos a tomarla como la última para no tomar más tiempo y respetar a nuestros asistentes. Jennifer Nosa Pulido nos dice, ¿cómo ven el desarrollo de la tecnología preconectorizada? El problema que yo veo de la tecnología preconectorizada, por ejemplo, vamos a poner el caso de México. La CFE exige que no podamos conectar los NAPs sobre el cable, sobre el poste, ¿cierto? Tenemos que separarnos al menos medio metro, 1 metro del poste, ¿cierto? Así es. Tenemos que colocar una escalera que puede pesar, no sé, ¿cuánto pesa una escalera de 14 metros, de 7 metros de fibra de vidrio, más un hombre que pesa 80 kilos? ¿Cómo hacemos eso sobre un cable que está tensado, que tiene 6 milímetros de grosor, al NAP que está separado del poste? Ese peso, ¿lo soportará el cable preconectorizado? Ahí hay una pregunta que hacerse. ¿Ok? Eso pudiera ser útil si los postes son tuyos. Pero si a ti te exigen que te separes del poste y necesitas que tu técnico haga mantenimiento o inserción de usuarios en ese NAP y tienes un cable de 6 milímetros, ¿cómo lo haces? ¿Te va a soportar ese cable?
tendrías que colocar acero de tensión para ello, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entramos en otro problema, desbalanceo de potencia, lo que sucede muy a menudo, que las descargas eléctricas se van por el cable y queman el cable de fibra óptica porque por la interconexión del acero entre postes. Es complicado en ese punto, hay que analizarlo bien. Muy bien. Andrés, muchas gracias. Ya hemos agradecido suficiente, pero Sí. no terminamos de agradecer porque de veras el tema es muy interesante. Ha sido muy interesante para los asistentes. Pruebas que por aquí continúan y vamos a seguir con la sesión abierta unos minutos para que nos compartan. Y pues realmente no me queda más que reiterar el agradecimiento, desearles que tengan un extraordinario jueves, un muy buen fin de semana y estamos pendientes para una siguiente sesión con Microtik. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy amable.